¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Estamos acá reunidos para una nueva clase. El tema de hoy va a ser el proyecto tecnológico. Ese famoso proyecto tecnológico que venimos hablando desde la primera clase. Bueno, ahora llegó el momento que ustedes van a tener que hacer su propio proyecto tecnológico. Lo van a poder hacer en forma individual o agruparse entre 4 o 5 compañeros. Yo hoy le voy a dar los lineamientos generales de cómo debe hacerse un proyecto tecnológico. Vamos a decir primero que la palabra proyecto viene del latín, proiectus. Y en sí un proyecto es una planificación que está compuesta de actividades e iniciativas que están interrelacionadas, ¿no? Y que deben materializarse de manera coordinada para poder alcanzar un objetivo, es decir, una meta. En cuanto a la palabra tecnológico, es aquello vinculado a la tecnología, ¿verdad? Recordando que tecnología es la aplicación de destrezas y conocimientos técnicos para satisfacer una necesidad o solucionar problemas existentes. En su caso, esta palabra, ya hemos charlado, ¿no? Esta palabra deriva del griego, y ya que es la suma de techné, que puede traducirse como arte o técnica, y de logos, que es sinónimo de ciencia, tratado o estudio. Entonces, podemos decir que un proyecto tecnológico es un plan cuya finalidad es propiciar el desarrollo o la modificación de un producto, un servicio o un proceso. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que su efecto sea una mejora en la calidad de vida del ser humano. Lo habitual es asociar esta clase de proyectos a informática o a electrónica. Generalmente uno vincula a la informática y la electrónica. Si bien participan, el concepto de tecnología es mucho más amplio, y eso lo hemos charlado durante todo el año, ¿verdad? Ustedes saben que los proyectos tecnológicos se desarrollan a través de diversas etapas, que ahora yo se las voy a dar, y el proyecto surge cuando se advierte, lo dijimos también, una necesidad, ¿no? Y se plantea una idea para satisfacer. Entonces planteamos una idea para satisfacer dicha necesidad, y a partir de ello se diseña el proyecto y se organiza su gestión. Finalmente se ejecuta la obra y luego llega el momento de la evaluación correspondiente, para determinar si efectivamente el proyecto logró satisfacer la necesidad para la cual había sido creado. Muy bien. Vamos a decir también lo siguiente, que en un proceso tecnológico, hay 5 fases. O sea, desde que surge la idea de elaborar un proyecto tecnológico, hasta que finalmente se acaba el proceso y consigamos el producto que deseamos o el servicio que deseamos, los expertos tienen que planificar 5 fases claramente diferenciadas para que el proyecto se lleve a cabo de una manera adecuada. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cuál es la necesidad de llevar a cabo este proyecto? ¿Verdad? ¿Cuál es esa necesidad? Bueno, entonces para realizar un proyecto tecnológico, primero debemos conocer cuál es la necesidad que presentan los usuarios, o sea, cuál es la necesidad que presentan los usuarios para que debamos llevar a cabo dicho proyecto. O sea, me estoy refiriendo a ¿qué? A definir el porqué de nuestro proceso, ¿verdad?
si los usuarios tienen una necesidad, nuestro cometido es satisfacerla. Y para todo ello tendremos que redactarlo en esta primera fase del proyecto. Luego viene la segunda etapa. La segunda etapa, que sería el proyecto tecnológico propiamente dicho. Podemos decir también que es una etapa de diseño. Sí, correcto, es una etapa de diseño. Bueno, entonces en la segunda fase la hemos definido así, porque será aquí donde tengamos que introducir la parte más gruesa del proyecto, ¿no? Es una fase que se la conoce como la fase de diseño, ya lo dije recién. Y ya que en ella, en esta fase, recopilamos toda la información que necesitamos. ¿Para qué? Para poner en marcha un proceso. Muy bien. En esta segunda fase tenemos que dar respuesta a múltiples interrogantes que son muy importantes si queremos lograr los objetivos deseados, ¿no? O sea, lograr los objetivos que hemos definido hace un rato, en la fase anterior. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que definir cuál es el problema para solucionar, o sea, cuál es el problema que hay que solucionar, y también hay que definir los usuarios que presentan dicha problemática, ¿verdad? O sea, ¿a quiénes afecta el problema? También hay que definir los materiales que necesitamos para elaborar el producto, mejor dicho, o sea, para llevar a cabo el proyecto y elaborar el producto, el precio que tendremos que pagar por esos materiales, las normas de seguridad que hay que llevar a cabo para realizar el proceso, y además, si el producto en cuestión puede tener consecuencias, repito, si el proyecto tecnológico puede tener consecuencias tanto positivas como negativas. ¿A dónde? En el medio ambiente y sobre todo a la sociedad. Entonces, yo me tengo que hacer una serie de preguntas, que yo aquí las he escrito, que dicen, primero preguntar, en esta segunda etapa de diseño, ¿qué problema voy a resolver? ¿Quiénes serán sus potenciales usuarios y beneficiarios? Estas son todas preguntas que yo tengo que hacer y resolver. ¿Qué materiales voy a utilizar? ¿Cuál será el costo de esos materiales? ¿Qué efecto, otra pregunta que yo noté, qué efecto tendrá todo lo que yo voy a hacer sobre el medio ambiente y sobre la sociedad? ¿Qué normas de seguridad debo seguir para no perjudicar a la gente que está trabajando ni a la sociedad? Y al final de esta etapa de diseño, lo más habitual es elaborar una representación gráfica o un boceto del producto que se aspira a construir. Muy bien. Entonces vamos a la tercera fase de este proyecto tecnológico. Entonces nos tenemos que preguntar, es una etapa más bien de organización y de gestión, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo lleva a cabo? ¿Quién lo va a llevar a cabo este proyecto? Nos preguntamos, ¿no? Entonces, una vez que hayamos definido la fase 1 y la fase 2, será el turno de definir quiénes van a ser los encargados de llevar a cabo este proyecto, ¿verdad? Y habrá entonces que dividir los roles de cada uno de los participantes, pero también va a haber que establecer quiénes van a ser los proveedores de nuestros materiales, y cómo se va a organizar la parte administrativa, así como los materiales y los recursos que vamos a necesitar. Lo más recomendable en este caso es comenzar por elegir a los proveedores para adquirir cuanto antes los materiales, porque todos sabemos que si aumenta mucho el precio, después no nos va a alcanzar el dinero. Yo tengo que comprar lo antes posible todos los materiales que los profesionales me han indicado, y siempre tiene que ser de la mejor calidad.
Y luego hay que establecer cuáles son las labores más importantes y que se van a realizar, cuáles son los trabajos más importantes. Y luego hay que nombrar al líder del proyecto. Todo proyecto tiene que tener, si no les gusta la palabra líder, al jefe del proyecto, ¿verdad? Y a continuación, una vez que tenemos al jefe de ese proyecto, hay que designar las responsabilidades de los demás miembros del grupo, porque uno solo no puede hacer todo, ¿verdad? Entonces, unas cositas que yo he anotado sobre esta tercera fase. Entonces, hay que evaluar los proveedores de materiales. ¿Quién me presenta mejor precio y mejor calidad? Luego viene la adquisición de los materiales. ¿Cómo los voy a pagar? ¿De contado, con cheque, con tarjeta, etcétera, etcétera, etcétera? Luego, una vez desglosar el proyecto en tareas primarias y secundarias. Es decir, yo tengo este proyecto, pero ¿puedo hacer todo junto? No. Primero hay que hacer esto, esto, esto. Y después, en segundo lugar, hay que hacer esto, esto, esto y esto. O sea, dividir tareas primarias y tareas secundarias. Ya le dije recién, repito, asignar roles y responsabilidades. Tiene que haber un jefe, si le quieren llamar líder, un jefe, y que los demás tienen que tener un rol. Uno se encarga de una cosa, otro se encarga de otra. Y luego, manos a la obra. ¿Qué significa la cuarta fase? Cuando yo digo manos a la obra, es bien la etapa de ejecución de las tareas. Muy bien. Entonces, después de haber pasado por las tres fases anteriores que acabamos de charlar, en la penúltima fase llevaremos a cabo, en la última fase, en la penúltima, mejor dicho, en la penúltima fase, llevaremos a cabo todo lo que ya hemos establecido. Es decir, aquí nos pondremos manos a la obra. ¿Para qué? Para fabricar nuestro producto. Tenemos ya todo establecido, todo perfectamente aclarado, simplemente hay que ponernos a fabricar el producto. Y también hay que decir que es muy importante que haya una coordinación excelente entre todas las partes del proyecto y que, si puede ser, se elabore una estrategia para su cumplimiento. Y acá hay que aplicar algo que hablamos en la clase anterior, cuando yo le hablé de sistemas. ¿Qué era un sistema? Un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, vinculados e interrelacionados entre sí, con un fin determinado, con una teleonomía. Entonces, si lo aplicamos a nuestro proyecto, hay muchas personas que quieren llevar a cabo adelante este proyecto. ¿Para qué? Para obtener un producto tecnológico. Hay un jefe que supervisa todo, pero todos los que participan en este proyecto tienen que estar en permanente contacto y diálogo, ¿no? Y entonces es un sistema perfecto. Entonces, vieron que los sistemas pueden ser abiertos o cerrados. O sea, cuando uno a través de un proyecto tecnológico crea un producto tecnológico, necesitamos un sistema abierto, ¿verdad? Y usted se acuerda que los sistemas pueden ser simples o complejos. Obviamente, construir cualquier producto tecnológico, cualquier proyecto que te lleva a un producto tecnológico es un sistema complejo. Y se acuerdan que también que los sistemas podían ser homogéneos o heterogéneos. Obviamente, para todo proyecto tecnológico se necesita un sistema heterogéneo. Muy bien. Y después viene la última etapa, la quinta fase, o quinta etapa, como la quieran llamar. Es la fase, ¿cuál es esta fase? Es la fase de evaluación. Entonces, en esta última fase evaluaremos nuestro producto y entonces vamos a analizar si verdaderamente cumple con todos los requisitos necesarios para lograr nuestro objetivo. Y si realmente lo hemos conseguido o no, ¿no? Si lo conseguimos, perfecto, adelante, proyecto cumplido. Supongamos que nos falló, que no obtuvimos los resultados, no obtuvimos los resultados que nosotros queríamos. Bueno, entonces tendremos que volver a elaborar el proyecto, es decir, una de dos, o elaborar otro proyecto o hacerle las modificaciones necesarias al que teníamos para poder realmente llevarlo a cabo.
Muy bien. Yo les subí este pequeño esquema, que es muy importante, y este pequeño esquema, que lo tengo acá, resume todo lo que yo les acabo de decir de la elaboración de un producto tecnológico. Miren qué bien que está. Lo vamos a repasar para finalizar la clase. Entonces, yo quiero hacer un producto, yo quiero armar un proyecto tecnológico y a través de este proyecto tecnológico obtener un producto tecnológico. Muy bien. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Plantear el problema. Entonces, ¿cómo planteo el problema? Tengo que identificar el problema y lo tengo que definir. Muy bien, yo ya sé cuál es el problema, ya lo he definido. Etapa siguiente, tengo que empezar a buscar información. ¿De dónde saco información? De internet, de libros, de catálogos, de videos, conversando con mis amigos, con mis vecinos, con los ciudadanos, saco información. Etapa siguiente, diseño. Acá el diseño, la etapa más linda es la etapa de diseño, porque el ser humano empieza a pensar y desarrolla su creatividad, que la creatividad del ser humano es infinita. Cuando uno usa la creatividad para el bien, es infinita. Entonces, y aquí entra en juego la creatividad, la originalidad del proyecto. Y entonces esto no puede quedar en el aire, porque las palabras se las lleva el viento. Entonces yo hago bocetos, hago croquis, hago planos. Antes se hacían en papel, en el tablero, con la regla T, con tinta china. Ahora se hace en la computadora. Establezco los mecanismos que va a tener ese proyecto, los circuitos, los materiales que voy a usar, el reciclaje, si puede usar materiales reciclados en buen estado. O sea, la etapa de diseño es una etapa de creación, donde el ser humano hace volar su imaginación y las cosas que puede crear son maravillosas. Luego viene la etapa de planificación. Entonces ahí tengo que tener en cuenta los factores técnicos necesarios para llevar a cabo mi proyecto, los factores económicos, o sea, cuánto dinero voy a gastar, y luego la organización, los factores organizativos. Acá me voy a detener un segundo, porque fíjense, yo acá he nombrado dos tecnologías, tecnología dura y tecnología blanda. Lo primero que yo mencioné es la tecnología dura, pero la organización es tecnología blanda. Ningún proyecto tecnológico se puede llevar a cabo si no tenés tecnología dura y tecnología blanda. Necesitas de las dos, se complementan, a veces más de una, menos de otra, pero tiene que haber siempre tecnología dura y tecnología blanda. Entonces, todo esto que yo les dije recién, factores técnicos, factores económicos, factores organizativos, es lo que se conoce dentro de la planificación, es como la hoja de procesos, procesos que se tienen que llevar a cabo para obtener el resultado deseado. Antes de seguir con este esquema, se acuerdan que yo en clases anteriores le hablaba de acciones tecnológicas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo le dije que las acciones tecnológicas se transformaban en tareas y las tareas se transformaban en operaciones y las operaciones se transformaban en procesos? Muy bien, continuando. Después de la etapa esta de planificación viene la verdad de la milanesa, es decir, la construcción. Manos a la obra, se terminó lo que se hablaba, ahora hay que empezar a construir. Bueno, pero ¿cualquiera puede construir? No, tiene que tener una cierta habilidad. Hay tareas que nosotros podemos hacer con nuestras propias manos, pero hay otras que no. Tenemos que contratar técnicos y profesionales especialistas en el tema, que saben hacer el trabajo. Nosotros podemos ayudar. Entonces, en esta etapa de construcción vamos a usar distintos materiales. Entonces tenemos que saber cómo manejar esos materiales, ¿verdad? Y por supuesto vamos a usar los materiales que abundan en el sitio donde vivimos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, en el sur de nuestro país lo que abunda es la piedra y la madera, por eso se construye todo con mucha piedra y madera. Es un ejemplo, pero usar los materiales que abundan en la región.
Luego viene el manejo. Como les decía recién, también es importante el manejo de las herramientas. ¿Se acuerdan que dijimos en clases pasadas que la herramienta es una extensión de la mano, ¿verdad? Yo con una tenaza, repito el mismo ejemplo, puedo atar un alambre mucho mejor que con una mano, lo hago mejor, con más fuerza, con más seguridad. Bueno, en esta etapa de construcción, está también, además del manejo de materiales, manejo de herramientas, están las normas de seguridad que yo debo adoptar ¿para quién? Para proteger la vida de todas las personas que participan en la elaboración de ese proyecto tecnológico y también pensar en los futuros usuarios. Muy bien, entonces ya tengo el producto, ya como consecuencia de ese proyecto tecnológico ya obtuve el producto tecnológico que yo quería. Muy bien. Entonces, ese producto tecnológico que tiene, ese producto tecnológico que yo obtuve, tiene que tener una teleonomía, un fin determinado. Ese producto tecnológico tiene que tener un dominio de existencia, que puede ser físico o no físico, ¿se acuerdan de eso? Ese producto tecnológico va a tener un grado de artificialidad y ese producto tecnológico va a tener al hombre como creador y destinatario. Y yo, para poder obtener ese producto tecnológico, tuve que realizar, repito, yo para hacer ese producto tecnológico, tuve que realizar una serie de acciones tecnológicas, ¿no? Acciones tecnológicas. Y las acciones tecnológicas comprenden dos etapas, acción y reflexión continua, acción y reflexión. Muy bien. Entonces ya tenemos el producto tecnológico. ¿Cuál es la última etapa? La evaluación del mismo. Si funciona bien, si se cumple con los objetivos que queríamos, hay que proceder a la divulgación del mismo. Muy bien. Si no funciona, tenemos que volver, es un retroceso, es una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, y tenemos que ver en qué etapa hemos fallado, y una de dos, o hacemos otro proyecto tecnológico o modificamos el que salió mal. Bueno, pero esto lleva tiempo y se pierde dinero. Entonces, para que esto no ocurra, existe algo que se llama gestión de calidad. Gestión de calidad. Y ese va a ser el tema de la próxima clase. Bueno, chicos, me despido de ustedes y será hasta la próxima clase. Muchas gracias.